Bueno, comenzamos con la clase 13 de Ingeniería y Sociedad. Veníamos hablando de la industria aeronáutica argentina, que es muy importante y la nombramos y la explicamos, porque de América Latina, la ciudad de Córdoba fue la primera en tener una industria aeronáutica compleja, podemos decir. O sea que la ciudad de Córdoba se inscribe en el desarrollo industrial de América Latina a partir de esta fábrica, que es muy importante, no solamente por fabricar aviones, porque, como vamos a ver, a partir de los aviones se desarrolló la industria del transporte automotor. Es decir, en Argentina primero se empezaron a fabricar aviones y luego automóviles, digamos, ¿no? Si bien había algunas empresas privadas, nunca se desarrolló de manera industrial, es decir, en forma masiva, la industria automotriz. Los autos, como dijimos, como la mayoría de los bienes industrializados, se traían desde el exterior, eran importados. Y los primeros autos en forma industrial se hicieron aquí en Córdoba, dentro de la fábrica militar de aviones, que a pesar de que tenían nombre de aviones, bueno, el gobierno aprovechó la tecnología, la mano de obra que había en esta fábrica de aviones y luego de la Segunda Guerra Mundial decidió empezar a fabricar los primeros autos, las primeras motos, los primeros tractores que va a tener la Argentina. Por eso digamos que esta fábrica, si bien tiene el título de fábrica militar de aviones, o tenía el título, se lo cambió varias veces, después fue Instituto Aerotécnico, fue la célula madre, digamos, a partir del cual se desarrolla la industria automotriz en el país, porque digamos, de la fábrica militar de aviones se va a desprender una filial que es la IME, Industria Mecánica del Estado, que va a fabricar precisamente transporte automotor. Y bueno, la fábrica Renault, digamos, se va a instalar comprando esa empresa estatal que se llamaba ICA Renault. Pero bueno, es una historia que vamos a explicar un poquito más adelante. Hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque fue muy importante para nuestro país, por lo que ya explicamos, de que la destrucción de la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos científicos vinieran a nuestro país y en realidad fueron a todos los países del mundo, porque no podían seguir trabajando, particularmente en los países derrotados, ¿no es cierto?, sobre todo Alemania, que tenía un nivel de desarrollo científico y tecnológico muy alto, en algunos casos por encima de los países que ganaron la guerra. Cuando pierde la guerra Alemania en el año 1945, bueno, muchos países se dedicaron a cazar, a buscar, digamos, a los científicos para ofrecerles trabajo, sobre todo en un campo que era la aviación, porque, digamos, la tecnología del motor a turbina, los diseños de los aviones alemanes eran superiores a los de los aliados. Y bueno, entonces todo lo que es también la industria de la cohetería, es decir, los primeros cohetes, nosotros hablamos de la carrera aeroespacial. Bueno, esa carrera de la parte de los Estados Unidos un poco fue desarrollada por von Braun, que es, digamos, podemos decir que es el inventor del cohete. Y bueno,
los alemanes usaban los cohetes para transportar bombas, es decir, la bomba voladora V1 y V2 se usaron contra Inglaterra, eran cohetes que salían de la costa del norte de Francia y volaban hasta las ciudades inglesas para bombardearlas, digamos, ¿no? Bueno, este artefacto del cohete fue desarrollado por Wernher von Braun, que cuando termina la guerra, digamos, era buscado tanto por los soviéticos como por los estadounidenses. Y bueno, las condiciones de trabajo eran mucho más favorables en los Estados Unidos que en la Unión Soviética. Y bueno, von Braun se entrega a los norteamericanos, que los llevan a los Estados Unidos. Bueno, y ahí él desarrolla, digamos, todo el complejo, digamos, de la industria aeroespacial norteamericana se desarrolla a partir de von Braun y sus equipos, que, bueno, siguen desarrollando los cohetes dentro de los Estados Unidos, digamos, ¿no? De esta manera todos los países del mundo buscaban a esos científicos, y la Argentina, al tener la fábrica militar de aviones, tenía, por ejemplo, un túnel de viento en la década del 40, donde se hacían pruebas de diseños de aeronaves, y bueno, y esto, bueno, daba posibilidad de trabajo a la gente que se quedó sin trabajo, digamos, y por eso muchos científicos decidieron venir a la Argentina. Los embajadores argentinos, los cónsulos argentinos en Europa, bueno, hacían una tarea de reclutamiento, podemos decir, de científicos para que vinieran a nuestro país a trabajar en la fábrica de aviones. El primero en venir fue un francés de Boutin, que bueno, él era un ingeniero de vuelo, ingeniero aeronáutico, que si bien era francés, bueno, él cuando fue la Segunda Guerra Mundial se puso del lado de los alemanes en la guerra, y bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial se escapó de Francia para no ser castigado por este apoyo que había dado los alemanes, y se vino aquí a la Argentina. Bueno, este ingeniero recibe acá el pedido de hacer un avión a reacción, o avión a turbina. La fábrica militar de aviones, como vimos, ya estaba empezando a fabricar en la década del 40 los primeros motores nacionales a pistón, digamos. Pero bueno, en la guerra se demostró que la tecnología de punta en la aeronáutica era la turbina, no ya el motor a hélice. Entonces, bueno, el gobierno que estaba aquí, que es el primer gobierno peronista, decide, bueno, en su afán de industrializar el país, decide ponerse a fabricar aviones a turbina, digamos, ¿no? Por otro lado, como vimos en clases anteriores, la Argentina tenía deudas con Inglaterra, es decir, Inglaterra le debía dinero a la Argentina, porque Argentina había vendido materias primas a los países en guerra y no había comprado nada, digamos, por la guerra. Entonces eso generó un saldo a favor de nuestro país, y bueno, y la Inglaterra decide venderle o entregarle como parte de pago de esa deuda motores a reacción, digamos, que Inglaterra lo fabricaba. Si bien no llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial, los aviones a reacción ingleses no llegaron a tener un papel como si los alemanes, pero bueno, estaban estos aviones
estaban y funcionaban con un motor de reacción que se llamaba Nene, que lo hacía la Rolls-Royce. Bueno, estos motores Rolls-Royce llegaron a la Argentina, así que bueno, de Bautin lo que hizo fue, a partir del motor, diseñar, digamos, un avión a reacción, que fue, digamos, el Pulqui 1. Este avión voló en 1949 por primera vez. Se fabricó un prototipo y luego se diseñó un aparato ya directamente. Y este avión, bueno, volaba a menos velocidad de lo que se esperaba, digamos, pero, digamos, fue el primer avión en reacción a volar en América Latina, digamos, ¿no? Y fabricado en nuestro país. Entonces, bueno, esto era mostrado como un logro del gobierno peronista y, bueno, se hizo toda una propaganda política sobre esta cuestión. Pero era un avión lento para ser un avión a reacción, digamos. No era realmente lo que se buscaba. Y bueno, en parte vamos a hablar un poco de diseño, de aeronáutico, digamos, ¿no es cierto? Los aviones generalmente muy veloces tienen poca superficie de ala, digamos, y tienen alas en flecha. La estabilidad de ese avión se lo da la velocidad, digamos, ¿no? Cuando un avión es muy lento necesita mucha superficie de ala, porque el ala es la parte, digamos, dentro del cual el avión se agarra, podemos decir, del aire. Cuanto más superficie de ala, cuanto ala más grande tiene un avión, mayor sustentabilidad en el aire, digamos. Con poca velocidad se puede mantener, porque le ayuda a planear, podemos decir así. Por eso los planeadores tienen mucha superficie de ala para poder tener sustentabilidad, porque son máquinas lentas, digamos, ¿no? El objetivo de un planeador es ese, planear, no es tanto la velocidad. En cambio, los aviones de reacción lo que se busca es la velocidad. Entonces, cuanto menos superficie de ala tienen, mejor, porque tienen menos resistencia al aire, y las alas en flecha o en V les da como la superficie de ataque del ala es pequeña y que si fueran alas rectas, digamos. Entonces también le ayuda a la velocidad. Las alas en V le permite perforar el aire porque tiene poca resistencia y bueno, eso gana velocidad. Pero para eso el avión tiene que ser rápido, porque si es muy lento pierde sustentabilidad y se cae, digamos, ¿no? Entonces podemos establecer una ley: a mayor velocidad, menor necesidad de alas grandes, digamos. Y a menor velocidad, mayor necesidad de alas grandes, que es el caso de los planeadores, podemos decir. Hoy por hoy todas las aviones a reacción tienen alas en V. Bueno, el Pulqui 1 tuvo un error de diseño porque de Bautin se dedicaba a fabricar aviones a pistón, a hélice en Francia, digamos. Y este modelo sigue esa vieja tendencia. Si bien era un motor de reacción, el Pulqui 1 tenía alas rectas, y eso hacía que fuera un avión lento. Si bien era un avión estable, porque tenía mucha superficie alar, la velocidad, esa estabilidad iba en contra de su velocidad. Por eso, si bien fue el primer avión, digamos, y está en la historia, digamos, de nuestro subcontinente como el primer avión a funcionar con turbinas, el diseño iba en contra de su velocidad. Y bueno, y no satisfizo las expectativas. Decíamos entonces que, bueno,
El Pulqui 1 fue el primer avión a reacción de América Latina, con motor fabricado en Inglaterra, pero todo lo demás, digamos, fue diseñado en la fábrica de aviones de Córdoba, digamos. El avión fue proyectado por dos ingenieros argentinos, Morchio uno, Ricciardi otro, un tercer argentino fue Cardeillac. Esos tres son los que diseñaron el Pulqui 1 y, bueno, y el francés que citamos, de Bautin. Entre los cuatro hicieron este diseño de avión, que bueno, que por su diseño alar sobre todo, digamos, no superó nunca los 800 km por hora, que era una velocidad para un avión de reacción relativamente pobre, podemos decir. Bueno, y por esto, digamos, se hizo un solo avión, digamos, ¿no? Al año siguiente, o sea, allá por 1950, ya entrando a la década del 50, por eso se inicia el diseño y la construcción de un segundo avión de reacción que va a ser el Pulqui 2, para que lograr, digamos, los niveles de velocidad exigidos, digamos, que no había podido cumplir el Pulqui 1. Habíamos dicho también que, bueno, la fábrica de aviones en la década de fin de la década del 40, es decir, a partir de 1945 y hasta 1955, en esos 10 años, fue dirigida por el brigadier San Martín, que luego va a ser gobernador de la provincia de Córdoba. Y bueno, San Martín es, digamos, él tenía una visión de la fábrica de aviones como impulsora del desarrollo industrial de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, él no tenía una visión cerrada de la fábrica, en el sentido de que los aviones y todo lo que se produjera en la fábrica fuera hecho en la fábrica, sino que él tenía la idea de que la fábrica de aviones debería ayudar al desarrollo industrial de la ciudad de Córdoba. Y entonces, bueno, cuando había el proyecto de fabricar un avión, primero se diseñaba el avión dentro de la fábrica, y una vez que estuviera diseñado, se citaba a los industriales de la ciudad de Córdoba y se les preguntaba qué podían fabricar ellos, y de esa manera se hacían contratos y la fábrica se ahorraba de fabricar piezas que podían ser ya fabricadas por otras industrias de la ciudad de Córdoba, y de esa manera la fabricación de los aviones ayudaba, a través de un sistema de contrato, a que los talleres y la industria de Córdoba pudieran participar en la fabricación, de la producción de la fábrica de aviones, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de San Martín sirvió, ¿no es cierto?, para que Córdoba apareciera como una ciudad con un cinturón industrial muy importante, ¿no? Entonces nace, podemos decir así, en esos años, a partir de la fábrica de aviones, nace la idea de la Córdoba industrial, digamos, ¿no? Es decir, Córdoba es una ciudad, digamos, que aparece como una ciudad muy ligada a la Universidad Nacional de Córdoba, que fue
como ya vimos, la primera universidad que tuvo el país, digamos. Por eso Sarmiento cuando decide implementar los conocimientos y la investigación científica en la Argentina, la Academia de Ciencias que él funda, no la funda en Buenos Aires, la funda en Córdoba, donde estaba la universidad, que hacía de Córdoba una ciudad, digamos, ligada al conocimiento, podemos decir. Pero bueno, aparte de la universidad, también existe una tradición de industrial de la ciudad de Córdoba, ¿no? Esa tradición industrial, bueno, nace con la fábrica de aviones, ¿no? Es decir, que va a hacer que la ciudad se reconozca a nivel nacional como una ciudad industrializada por todo lo que generó esta fábrica, ¿no? Entre otras cosas, bueno, un montón de industria y talleres que abastecían con su producción a lo que se fabricaba en la fábrica militar. Entonces decíamos que los primeros autos, por ejemplo, son de la década, de fines de la década del 40, principios de la década del 50, se fabrican, digamos, el primer auto se supone que es el Institec, Institec justicialista se llamaba porque era la fábrica militar estaba totalmente, digamos, alienada, podemos decir, o totalmente identificada con el gobierno justicialista, porque bueno, era el que había transformado a la fábrica en un polo industrial, digamos, ¿no? Entonces, el primer auto es el Institec justicialista, luego se hace el sedán Graciela, y bueno, eran autos, digamos, que tienen que ver con la idea de dejar de comprarlo en el exterior y que tuvieron un auge de ventas, podemos decir, porque como vimos anteriormente, digamos, el gobierno justicialista, en la primera y segunda presidencia de Perón, se creó el IAPI, que era, digamos, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que controlaba las cosas que se vendían al exterior y las cosas que se compraban al exterior. Entonces, al haber una producción de automotores nacionales, entonces el IAPI regulaba que no entraran autos extranjeros porque perjudicaba la venta de la industria nacional. Entonces, este sistema hacía que, bueno, la gente estaba como obligada, si ustedes quieren, a comprar lo que se fabricaba en el país. Y eso significaba un desarrollo para las industrias nacionales, digamos, ¿no? De esta forma, lo que fabricaba aquí en Córdoba la fábrica de aviones, bueno, tenía una recepción en el mercado consumidor muy grande. Entonces se crea lo que dijimos, la IME o IAME, algunos llaman IME, otros IAME, que era, digamos, las industrias mecánicas del Estado, que era la parte de producción automotriz que fabricaba la fábrica militar de aviones, se separó, porque como no eran aviones, no correspondía a la fábrica militar de aviones. Entonces se creó el IME, que estaba dentro de la fábrica de aviones, podemos decir, pero que fabricaba ya bienes de uso civil y de transporte automotor principalmente. La moto Puma, que fue famosa, digamos, en sus distintas series que se hicieron en la Argentina, bueno, fue fabricada por esta empresa, digamos, ¿no? Quizá más conocido porque todavía están dando vuelta los rastrojeros, los famosos rastrojeros, que tenía su nombre de rastrojo, que tenía que ver porque fue un vehículo fabricado para andar en el campo prácticamente, o sea, en medio de los rastrojos.
que todavía están dando vuelta, bueno, fue fabricada por esta empresa también. Es decir, que se han fabricado cosas que tuvieron mucha difusión. Los más famosos fueron esos que les nombré, la moto Puma y el rastrojero. Bueno, y también se hacían tractores, porque para favorecer la mecanización del campo, el tractor Pampa, digamos, fue también otro logro de esta empresa, que era subsidiaria o era una dependencia, si ustedes quieren, la IME, de la fábrica militar de aviones. Entonces, bueno, esto fue un laboratorio, podemos decir, porque esta producción de industria del transporte automotor, allá por el año 1954, digamos, hay una empresa norteamericana que es la empresa Kaiser, que fabricaba autos en Estados Unidos, que bueno, decide comprar la IME, digamos, y bueno, entonces parte de esta fábrica que fabricaba autos exclusivamente, bueno, fue vendida a la Kaiser, que vino a la Argentina y se instaló aquí en Córdoba. En este caso no es que la empresa abre una filial en Argentina, sino que toda la empresa Kaiser, con Henry Kaiser, que era el dueño de la empresa, se vienen a Córdoba a fabricar aquí. Y esa empresa se va a llamar ICA, Industria Kaiser Argentina, que luego de unos años, allá por 1960 y pico, la Renault va a comprar a la Kaiser, y bueno, y ahí tenemos en Santa Isabel la empresa Renault, que al principio se llamaba ICA Renault, porque queda el nombre anterior, que es ICA, y se une la empresa Renault y queda ICA Renault. Bueno, y ahora es definitivamente la empresa Renault. Pero bueno, todo esto nace por la fábrica de aviones cuando, digamos, empieza a fabricar automotores. Kaiser ve que, digamos, ya la fábrica estaba funcionando y ve que, bueno, que la Argentina, este tipo de transporte automotor que antes no se hacía, evidentemente va a tener un montón de consumidores, digamos, porque va a ser la primera empresa, digamos, que fabrica autos en el país.